Hola querido amigo, bienvenido nuevamente a este tu curso, el mejor manual de crianza. Bueno, muy bien, esta es la clase número 78 de nuestro estudio. Esta clase tiene por título Nueva Advertencia. Clase número 78, Nueva Advertencia. Vamos a empezar nuestra lectura en Lucas capítulo 6, versículos 37 al 42. Entonces, por favor, Lucas capítulo 6, versículos 37 al 42. Hoy nos está acompañando, como escuchan, María Paz. Hola. Está Margie con nosotros. Bienvenidos. Y está Dani. Hola. Y estamos en este estudio maravilloso titulado Nueva Advertencia. Dani, por favor, Lucas capítulo 6, versículos 37 al 42. Lees duro aquí hacia el micrófono para que podamos escuchar todos. No juzguen a los demás y no serán juzgados. No condenen a otros para que no se vuelvan su contra. Perdonen a otros y ustedes serán perdonados. Den y recibirán. Lo que den a otros les será devuelto por completo, apretado, sacudido para que haya lugar para más. Desbordante y derramado sobre el regazo, la cantidad que den determinará la cantidad que recibirán a cambio. Luego Jesús les dio la siguiente ilustración. ¿Puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en una zanja? Los alumnos no son superiores a su maestro, pero el alumno que complete su entrenamiento se volverá como su maestro. ¿Y por qué te preocupas por la astilla en el ojo de tu amigo cuando tú tienes un tronco en el tuyo? ¿Cómo puedes decir, amigo, déjame ayudarte a sacar la astilla de tu ojo cuando tú no puedes ver más allá del tronco que está en tu propio ojo? Hipócrita, primero quita el tronco de tu ojo y después verás lo suficientemente bien para ocuparte de la astilla en el ojo de tu amigo. Muy bien, muchas gracias. Hemos leído entonces los versículos del 37 al 42. Bueno, empezó hablando en el versículo 37, no juzguen a los demás y no serán juzgados, no condenen a otros para que no se vuelva en su contra, perdonen a otros y ustedes serán perdonados, den y recibirán, lo que den a otros les será devuelto por completo, apretado, para que haya lugar para más, desbordante y derramado sobre el regazo. La cantidad que den determinará la cantidad que recibirán a cambio. Con ese pensamiento habíamos terminado la clase número 77, la clase anterior. Habíamos aprendido que un sello distintivo del verdadero cristiano es que ama a sus enemigos. Un sello distintivo del verdadero cristiano, entonces, ama a sus enemigos y les hace el bien, les da, les sirve. Aprendíamos que la actitud natural, la actitud normal de una persona es que si le hacen el mal, pues responde con mal. Si lo persiguen y si tiene enemigos, pues también son sus enemigos, también les devuelve con persecución, con venganza. Y habíamos aprendido que el verdadero discípulo de Jesucristo no responde con venganza, no responde con una retaliación. El verdadero discípulo de Jesucristo responde con bien, con bondad, con misericordia, con compasión, con oración, haciéndole el bien a los demás. Aquí entonces nos dice, debemos dar y se nos dará, porque cuando le damos a los demás, si le damos lo bueno a los demás, pues la reacción normal de las personas que no conocen a Cristo, la reacción normal de todo el mundo es, si les haces el bien, pues te devuelven el bien, porque eso es lo normal y corriente en los seres humanos. Ahora en el versículo 39 pasa a un tema bien interesante que es el que nos atañe la clase de hoy. Ya para más detalles del amor a los enemigos, ya ese tema lo dejamos muy claro en la clase pasada, en la clase número 77. Ahora vamos a analizar muy bien los versículos 39 en adelante. Luego Jesús les dio la siguiente ilustración y hace una pregunta bien interesante.
Una pregunta retórica. ¿Puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en una zanja? Y interesante pregunta. Recordemos que los que están escuchando son sus discípulos y en los discípulos hay aprendices, hay diferentes niveles de aprendices. Están los fariseos, los líderes religiosos, están los romanos, los griegos. Muy bien. Y entonces, aquí él dice, ¿puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en una zanja? ¿Quiénes eran los autoproclamados guías del pueblo de Israel? Eran los fariseos, los líderes religiosos. Y aquí entonces nuestro Señor se refiere a ellos diciéndoles ciegos, guías de ciegos. Eso ya lo vimos también cuando estudiamos Mateo, cuando nuestro Señor Jesucristo denuncia a los fariseos, les dice, fariseo ciego, o sea que guiaba a otro ciego. Un ciego espiritual guiando a otro ciego espiritual. ¿Qué sucede? Los dos caen en un hueco, caen en una zanja y mueren, son destruidos. Nuestro Señor Jesucristo allá en Mateo 23, cuando denunció a los fariseos, les dijo a los fariseos, tú recorres cielo y tierra para ganar un solo seguidor, un solo discípulo, pero cuando lo consigues, lo conviertes en doblemente merecedor del infierno. Y entonces aquí nuestro Señor está diciendo, ¿puede un ciego guiar a otro ciego? ¿Un falso maestro puede guiar a alguien? Por eso aquí esta clase tiene por título, nosotros le hemos puesto por título a esta clase número 78, hay una nueva advertencia. Desde que empezamos este estudio en el mejor manual de crianza, la Biblia una y otra vez nos ha advertido de los falsos maestros. Muchas veces en estas clases. Cuando leímos Primera de Juan, aprendíamos que Primera de Juan está dedicada a los falsos maestros, está dedicada a advertirle a los verdaderos cristianos cómo hacerle frente al gnosticismo, a las ideas gnósticas, donde decían que Jesucristo realmente no había venido en carne humana, que Él no había resucitado en un cuerpo humano. Después vimos en Mateo, nuevamente se habla de los falsos maestros. Segunda de Pedro, cuando la leímos, aprendíamos que es una carta que habla completamente de estar muy preparados y muy listos para no caer en las trampas de los falsos maestros. Y aquí nuestro Señor Jesucristo en Lucas nuevamente nos vuelve a hacer esta advertencia. Ojo, verso 40. Los alumnos no son superiores a su maestro, pero el alumno que complete su entrenamiento se volverá como su maestro. Los discípulos de los falsos maestros pues terminan como los falsos maestros. Porque le reciben la información y lo que enseñan a su vez es lo que se les ha enseñado, entonces se vuelve una cadena de error, que es lo que hemos visto a lo largo de los años. A lo largo de los años lo que vemos es una cadena de error. Una secta es fundada por un falso maestro. Ese falso maestro le enseña a sus discípulos la falsa enseñanza y esos discípulos a su vez le enseñan la falsa enseñanza a la siguiente generación y así sigue por décadas, por siglos. Hay sectas que llevan siglos enseñando mal. ¿Y por qué te preocupas por la astilla en el ojo de tu amigo cuando tú tienes un tronco en el tuyo? ¿Cómo puedes decir, amigo, déjame ayudarte a sacar la astilla de tu ojo cuando tú no puedes ver más allá del tronco que está en tu propio ojo? ¡Hipócrita! Recordemos que nuestro Señor Jesucristo muchas veces llamó a los fariseos, a los falsos maestros, a la religión falsa, los llamó hipócritas. Hipócritas. Entonces, nuestro Señor Jesucristo está diciéndole a la multitud, tienes que tener cuidado a quién sigues. Tienes que tener cuidado a quién sigues. Y ahora vamos al versículo 43, vamos a analizar esta otra parte. Dani, por favor, ¿nos puedes ayudar a leer los versículos 43, 44 y 45? Aquí cerca del micrófono, por favor. 43, 44 y 45. Un buen árbol no puede producir frutos malos y un árbol malo no puede producir frutos buenos.
al árbol que se le identifica por su fruto, por su fruto. Los higos los higos no se recogen de los espinos y las uvas no se cosechan de las zarzas. Una persona buena produce cosas buenas del tesoro de su buen corazón y una persona mala produce cosas malas del tesoro de su mal corazón. Lo que uno dice brota de lo que hay en el corazón. Excelente. ¿Cómo poder identificar a los falsos maestros? Eso ya lo habíamos hablado en Mateo, en el Sermón del Monte, Mateo capítulo 7. Un árbol bueno no puede producir fruto malo y un árbol malo no puede producir fruto bueno. O sea, realmente nosotros tenemos que examinar cuál es el resultado de la vida de los falsos maestros. Tenemos que analizar cuáles son sus conductas, tenemos que mirar su vida, qué es lo que hacen, cómo se portan, cómo viven. Porque por el fruto se les conocerá. Es imposible que un falso maestro produzca un buen fruto. Sin embargo, es muy difícil también examinar a fondo, a profundidad a los falsos maestros. Los falsos discípulos son muy astutos. Los falsos maestros son muy astutos. Se camuflan perfectamente. Se camuflan de tal manera que no son sencillos, no son fáciles de identificar, de denunciar. Y entonces aquí tenemos, nuestro Señor Jesucristo dice, por favor, examínense primero a ustedes y después examinen a sus maestros. Hipócrita, maestro hipócrita, ¿cómo se te ocurre decir, ven, te voy a ayudar a mejorar tu vida cuando tú tienes un defecto terrible? Cuando tú tienes un problema moral terrible, ¿cómo puedes decirle a otro, ven, te ayudo, cuando tú estás perdido? El verdadero discípulo de Jesucristo no sigue a los falsos maestros. El verdadero discípulo de Jesucristo no sigue a los falsos maestros. Ahora, ¿en qué momento uno puede liberarse de los falsos maestros? ¿En qué momento uno puede evitar caer en sus trampas y estar en la verdad? Vamos al versículo 46 y vamos a leer desde el 46 hasta el 49. Dani, por favor. Versículos 46 hasta el 49. Así que, ¿por qué siguen llamándome Señor, Señor cuando no hacen lo que digo? Les mostraré cómo es cuando una persona viene a mí, escucha mi enseñanza y después la sigue. Es como una persona que para construir una casa cava hondo y echa los cimientos sobre roca sólida. Cuando suben las aguas de la inundación y golpean contra esa casa, esta queda intacta porque está bien construida, pero el que oye y no obedece es como una persona que construye una casa sin cimientos. Cuando las aguas de la inundación azoten esa casa, se derrumbará en un montón de escombros. Gracias. ¿Cómo ser libre entonces de los falsos maestros? La clave está aquí. Y hay que tomar una última decisión. ¿Cuál es la última decisión que debemos tomar? ¿Vamos a obedecer a Cristo, sí o no? ¿Por qué me siguen llamando Señor, Señor? ¿A quiénes les está dirigiendo este sermón? Se los está dirigiendo a las multitudes. Les está hablando a las multitudes. Entre las multitudes están sus 12 apóstoles, están sus discípulos, unos que son sinceros, otros que no son sinceros, unos que son maduros espiritualmente, otros que hasta ahora están aprendiendo, unos que son curiosos, hay otros que lo siguen por interés. Y ahí es donde hay que tomar una última decisión. Así que, ¿por qué siguen llamándome Señor, Señor cuando no hacen lo que digo? ¿Cómo librarnos de los falsos maestros? La manera de librarnos de los falsos maestros es evitando nuestro propio autoengaño. ¿Por qué los falsos maestros y por qué las sectas tienen tantas personas? ¿Por qué los falsos maestros y las sectas son seguidos por miles de personas? Porque cuando las personas no queremos obedecer,
no tenemos un corazón genuinamente arrepentido, somos fáciles de engañar. Estamos alejados de la Biblia. Cuando estamos alejados de la Biblia, somos fáciles de engañar. Entonces lo primero que vamos a establecer es, ¿estamos realmente arrepentidos y tenemos un corazón arrepentido? Aquí, hijo. ¿Estamos realmente arrepentidos? ¿Estamos realmente dolidos por nuestro pecado? Esa es la primera cosa que debemos examinar a la hora de acercarnos a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué me siguen llamando Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? ¿Cuál fue el primer mensaje, el primerísimo mensaje de nuestro Señor Jesucristo? Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Fue el primer mensaje de nuestro Señor. Fue el mensaje de su precursor. El mensaje de Juan el Bautista fue arrepiéntanse. Y entonces nuestro Señor en estas alturas dice, ¿por qué siguen llamándome Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? ¿Qué es lo primero que Él dice que debemos hacer? Arrepentirnos de todo corazón de nuestros pecados. Ahora, una vez nos arrepentimos, ¿qué debemos hacer? Conocer personalmente a Cristo, leer las Sagradas Escrituras, evaluarnos nosotros mismos frente a las Sagradas Escrituras, evaluar si de verdad estamos en la fe, porque si no, seremos víctimas de los falsos maestros. Un antídoto espectacular, un antídoto bíblico contra los falsos maestros es el corazón genuinamente arrepentido, pero aparte de eso, es un corazón que tiene conocimiento. Es imposible que nos libremos de las sectas, es imposible que nos libremos de los falsos maestros, a menos de que conozcamos las Escrituras. Los seres humanos somos muy fáciles de manipular. Además que es doloroso aceptar que se pertenece a una secta. Es doloroso. Cuando una persona es víctima de los falsos maestros, le cuesta reconocer que pertenece a una secta y que ha sido manipulada por esa secta. Es doloroso. Los falsos maestros son demasiado astutos y los falsos maestros logran someter a las personas. Logran manipularlos de tal manera que los logran someter en muchos ámbitos de su vida. Los falsos maestros someten a las personas emocionalmente, físicamente, económicamente. Los falsos maestros someten a las personas. Someten sus emociones, someten su voluntad. Y entonces, claro, es demasiado doloroso reconocer que hemos sido víctimas de un falso maestro. Pero aquí nuestro Señor Jesucristo está diciendo, así que ¿por qué siguen llamándome Señor, Señor cuando no hacen lo que digo? Les mostraré cómo es cuando una persona viene a mí, escucha mi enseñanza y después la sigue. Es como una persona que para construir una casa cava hondo y echa los cimientos sobre roca sólida. Cuando suben las aguas de la inundación y golpean contra esa casa, esta queda intacta porque está bien construida. A veces se ha pensado que cuando suben las aguas y viene la inundación, nuestro Señor Jesucristo está hablando de los problemas de la vida, ¿no? Entonces, mira, vienen los problemas de la vida y los problemas de la vida azotan contra esa casa. Pero realmente el sentido de lo que nuestro Señor Jesucristo viene diciendo es, vienen las aguas del juicio. Ahora, claro, una vida cimentada en Cristo y en la obediencia a la Biblia, claro, cuando vienen los problemas, cuando viene la persecución, cuando vienen las dificultades de la vida, claro, si esa casa está construida sobre nuestro Señor Jesucristo, sobre sus enseñanzas, pues permanecerá firme. Sin embargo, el sentido verdadero de lo que Él viene diciendo acá es, usted construye una religión, usted construye un sistema religioso, y cuando venga la tormenta, cuando azote contra esa casa, se va a ver de qué está hecha. Ahí está hablando de la tormenta del juicio. Pero el que oye y no obedece es como una persona que construye una casa sin cimientos. Cuando las aguas de la inundación azoten esa casa, se derrumbará en un montón de escombros.
cuando nuestro Señor Jesucristo, cuando Dios juzgue, la religión va a quedar destruida. Una religión que no está basada en la obediencia a Jesucristo va a quedar totalmente destruida. La falsa religión va a quedar totalmente destruida. Por eso hemos titulado esta clase, la clase número 78, una nueva advertencia. Daniel David, María Paz, Margie y yo debemos ser conscientes de que a través de las Sagradas Escrituras Dios nos advierte muchas cosas, muchas veces. Y aquí nuevamente la Biblia nos advierte acerca de los falsos maestros y de construir la vida en una falsa religión y de construir todo lo que somos en falsos cimientos que no tienen nada que ver con Cristo ni con lo que Cristo enseñó. Ya lo hemos visto en este curso, no confundamos la religión con Cristo. Dani, nunca confundas la religión con Cristo. Recuerda, la Biblia mil veces advierte, cuidado, y además lo encontramos después en el Nuevo Testamento, más adelante. Cuídate a ti mismo, no solo de los falsos maestros, cuídate de a ti mismo, cuida tu corazón, cuida tu propio corazón. Cuídate a ti mismo, cuida tu propio corazón. Es necesario tomar una decisión personal. Es necesario decidir si vamos a obedecer a Cristo o si vamos a construir nuestra vida sobre cualquier otro cimiento. Es hora de decidir. En la crianza nosotros hacemos lo que más podamos. En la crianza nosotros le damos al niño la directriz, preparamos el ambiente, hacemos el ritual de la comunicación, leemos las escrituras, nos comunicamos, le damos modelos dignos de imitar, no los subestimamos, tratamos de resolver sus necesidades emocionales. Ahora, en todo eso hay una decisión que tú debes tomar personalmente, Dani, y nuestros hijos. Tienen que llegar a ese momento donde toman la decisión. Claro, eso es individual. ¿Hacen caso a la advertencia? ¿Vamos a hacerle caso a las advertencias o vamos a seguir adelante y vamos a sufrir las consecuencias de no obedecer? Nuestro Señor Jesucristo nos está advirtiendo, ojo con los falsos maestros. Vuelvo a leer. Voy a leer toda la idea completa y vamos a encontrar que la Biblia tiene unidad, coherencia y lógica. Voy a leer desde el versículo 39, dice: luego Jesús les dio la siguiente ilustración. ¿Puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en una zanja? Los alumnos no son superiores a su maestro, pero el alumno que complete su entrenamiento se volverá como su maestro. ¿Y por qué te preocupas por la astilla en el ojo de tu amigo cuando tú tienes un tronco en el tuyo? ¿Cómo puedes decir, amigo, déjame ayudarte a sacar la astilla de tu ojo cuando tú no puedes ver más allá del tronco que está en tu propio ojo? Hipócrita, primero quita el tronco de tu ojo, después verás lo suficientemente bien para ocuparte de la astilla en el ojo de tu amigo. Un buen árbol no puede producir frutos malos y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Al árbol se le identifica por su fruto. Los higos no se recogen de los espinos y las uvas no se cosechan de las zarzas. Una persona buena produce cosas buenas del tesoro de su buen corazón y una persona mala produce cosas malas del tesoro de su mal corazón. Lo que uno dice brota de lo que hay en el corazón. Así que, ¿por qué siguen llamándome Señor, Señor cuando no hacen lo que digo? Les mostraré cómo es cuando una persona viene a mí, escucha mi enseñanza y después la sigue. Es como una persona que para construir una casa cava hondo y echa los cimientos sobre roca sólida. Cuando suben las aguas de la inundación y golpean contra esa casa queda intacta porque está bien construida, pero el que oye y no obedece es como una persona que construye su casa sin cimientos. Cuando las aguas de la inundación azoten esa casa, se derrumbará en un montón de escombros. Recuerden, construir la casa sobre un cimiento sólido es obedecer a Cristo. Claro, vienen tormentas de la vida, vienen dificultades de la vida, viene persecución. Sin embargo, si está bien construida, no se va a derrumbar. Sin embargo, aquí la ilustración, recordemos, está hablando de toda religión construida por el hombre va a ser destruida por Dios. La única manera de acercarnos a Dios es en sus términos.
¿Cómo podemos definir la religión? La religión también la podemos definir como el hombre tratando de acercarse a Dios en los términos del hombre, A su manera. a su manera. En cambio, Cristo dice, hay una manera correcta de acercarse a Dios y es a través de mí, dijo Jesucristo. Interesante reflexión, Dani, Margie, María Paz y yo debemos reflexionar profundamente en estas verdades. ¿Vamos a seguir a la religión o vamos a seguir a Cristo? ¿Vamos a seguir a los falsos maestros o vamos a construir nuestra vida sobre Cristo? ¿Qué hacemos? Es una decisión personal. Es verdad, Dani. Y no esperemos hasta que lleguemos a viejos o cuando ya tengamos nuestra casa destruida, sino ni tampoco esperemos a el momento ideal, el momento adecuado. No esperemos eso, sino tomemos la decisión aquí y ahora, puesto que Él tiene sus brazos abiertos para cada uno de nosotros. Así es. Muy bien, amigos, felicitaciones. Hemos terminado la clase número 78, una nueva advertencia. Recuerda que somos Margie y Daniel, familias saludables, familias que se enfocan en lo importante. Hasta pronto. Chao.